hermano Isaac, que nos dirija en ella. Gracias. Bueno, hermanos, en esta hora nos toca el paso número 5 que dice soberbia contra humildad, ¿verdad? Son palabras antónimas. Lo contrario de soberbia es la humildad y viceversa, ¿verdad? Lo contrario de humildad es soberbia, hermanos. Quisiera preguntarles, ¿a alguien entiende, sabe, se imagina o qué piensa que es la soberbia? ¿Qué será la soberbia? Todos tendremos o en algún momento dado de nuestra vida pasamos por ahí, por la soberbia. Y aún así, yo creo, ¿verdad? Todavía lidiamos, ¿verdad? Con esas actitudes. Bueno, aquí busqué yo en el diccionario, dice soberbia es la altivez, el envanecimiento, el menosprecio a los demás, el orgullo, la presunción, ¿verdad? A veces, pues a lo mejor en algún tiempo de nuestra vida donde estábamos alejados del Señor, sentimos esos sentimientos, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice ahí, soberbia contra humildad. Dice, la soberbia llega antes de la caída, pero Dios da gracia al humilde. Vamos a buscar ahí en Santiago 4:6 y alguien que busque Primera de Pedro 5:1-10 y que lo lea, por favor. Ahí está en la pantalla, en el proyector, dice, lo leemos. Gracia por esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia. Bueno, ¿verdad? Aquí estamos viendo el contraste de estas dos palabras, ¿verdad? Entre una actitud de soberbia y una actitud de humildad, ¿verdad? Dice que aquí Santiago nos enseña sobre la importancia de depender de Dios y no de nuestra propia fuerza o autosuficiencia, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:1-10? Ajá. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Dice, la confianza puesta de forma adecuada en Dios y tenemos instrucciones de no confiar en la carne. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Verdad? Dice Dios nos da la gracia a quien le busca sinceramente. Tenemos ese favor inmerecido que es la gracia de Dios y nos invita a abandonar la soberbia, a someternos a Cristo, ¿verdad? Dice que debemos que reconocer la verdadera relación con nuestro Dios. No depende de rituales o logros humanos, sino de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Seguimos leyendo ahí, dice, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a leer Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, esto nos enseña la humildad, ¿verdad? Nos vamos a fortalecer no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder y la gracia que el Señor nos da, ¿verdad? Dice ahí Proverbios 3:5-7. Tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Estamos reconociendo, hermanos, aquí que
dependemos de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra humildad, ¿verdad? Reconocer que tenemos una dependencia en quién, en Dios, ¿verdad? Que no somos mayores a los demás. Es una virtud, un valor que Dios pone en nosotros, ¿verdad? De servir a los demás, de tener una actitud de mansedumbre, ¿verdad? Dice, usa la siguiente oración para pedir dirección divina con relación a formas en que puedes haber sido soberbio. Vamos a leer todos juntos, hermanos, la oración. Dice, querido Padre Celestial, tú has dicho que la soberbia viene antes que la destrucción y un espíritu arrogante antes del tropiezo. Confieso que he enfocado en mis propias necesidades y deseos y no en las necesidades de los demás. No siempre me he negado a mí mismo, no he tomado a diario mi cruz ni te he seguido. He confiado en mis propias fuerzas y recursos en vez de descansar en los tuyos. He puesto mi voluntad antes que la tuya y he concentrado mi vida alrededor de mí y no de ti. Confieso mi soberbia, a mi egoísmo y te pido que anules todo terreno ganado en mi vida por los enemigos del Señor Jesucristo. Decido descansar en el poder y la dirección del Espíritu Santo para no hacer nada por egoísmo o vano engreimiento, pero con humildad decido considerar a los demás como más importantes que yo. Te reconozco como mi Señor y confieso que separado de ti no puedo hacer nada de importancia duradera. Examina mi corazón y muéstrame las maneras en que he vivido en orgullo. Te lo pido en el tierno y humilde nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Podemos leer ahí Proverbios 16, 18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿verdad? Bueno, pues ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que Dios nos quebranta ante la soberbia, hermanos. ¿Cuánta gente que está en el mundo que no tiene de Dios? Pues vemos que es soberbia, ¿verdad? Que dice, yo puedo, yo tengo, yo voy a hacer, y no toma en cuenta a Cristo, ¿verdad? Esa es la altivez, el orgullo, la soberbia que tiene esa gente, hermanos. Y a veces nosotros también, yo leí aquí uno de los puntos y yo decía, bueno, yo también me ha pasado, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, los puntos en los que ahí dice de las cosas que nosotros hemos hecho y que a lo mejor sin darnos cuenta hemos caído en ese orgullo, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿verdad? Ahí, hermanos, si tenemos el orgullo, ¿verdad? A veces nos hace caer en eso, ¿verdad? Aquí dice que nos amemos con amor fraternal, ¿verdad? Pero a veces nuestro orgullo nos ciega, ¿verdad? A decir, no, ¿por qué lo voy a querer si me hizo, si me agredió, si me ofendió, ¿verdad? Entonces ese es nuestro orgullo que no nos deja, ¿verdad? Demostrar ese amor que Dios nos pide. Dice, ora usando la lista siguiente y usa la oración que hay a continuación para confesar cualquier pecado de soberbia que el Señor te recuerde. ¿Quién quiere leer la número 1? Bueno, aquí nos referimos a que esto implica que nosotros priorizamos nuestros propios deseos, nuestros pensamientos, planes, ¿verdad? Encima de lo que Dios nos tiene preparado. Esto refleja una actitud de autosuficiencia en nosotros, ¿verdad? Que confiamos más en nuestro juicio, ¿verdad? Quiero hacer mi voluntad ante tal circunstancia, ¿verdad? Y no tomo en cuenta a Dios. ¿Quién lo ha vivido? ¿Quién lo ha pasado? Yo creo que todos, hermanos, ¿verdad?
quiero hacer mi voluntad y tan solo, hermanos, vamos a hacer un viaje, a lo mejor aquí es corto, pero antes de hacer ese viaje tengo que ponerlo en manos de Dios, ¿verdad? Porque a veces agarramos camino, ¿verdad? Y cuántas cosas no pueden pasar, todo porque no consideramos a Dios en nuestros planes. La número 2, ¿cómo dice? ¿Quién lo quiere leer? Bueno, aquí también nos referimos a que a veces nosotros tenemos una confianza excesiva, ¿verdad? En nuestro propio entendimiento, hermanos. Yo buscaba un ejemplo y me daba un ejemplo de, ¿verdad? Decir, estoy en un trabajo y me ofrecen otro trabajo mejor pagado y como yo sé que yo me las creo que las puedo todos, pues cambio de trabajo, ¿verdad? Pero sin antes yo ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? Porque a lo mejor el sueldo es mejor, porque a lo mejor voy a salir más temprano, hermanos, pero a lo mejor voy a tener que trabajar en domingo y es el día del Señor y entonces yo tomo bajo mi propio juicio y mi propio entendimiento, ¿verdad? Tomo esa decisión sin poner las cosas en manos de Dios. ¿Quién me apoya con la número 3? Confiar en mis propias fuerzas y recursos en vez de depender del poder del Espíritu Santo. Es una forma clara en que nosotros desafiamos, ¿verdad? El Señor, seguimos dependiendo de nosotros mismos, ¿verdad? Ahí está, o sea, que yo voy a hacer lo que yo pienso, ¿verdad? Buscaba también ahí un ejemplo y me daba el ejemplo de Pedro, cuando Pedro decía, le decía al Señor, no, no te voy a negar, no digo, yo te voy a seguir, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que más tardó en cantar el gallo que él negó al Señor, ¿verdad? Eso es confiar en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y no poner al Señor siempre por delante de nosotros. ¿El hermano Isaac me puede apoyar con la 4? Estar más interesado en controlar a otros que en desarrollar el dominio propio. Sí, aquí, hermanos, pues vemos los errores de los demás. Nos pasamos viendo los errores de los demás cuando no nos vemos, no nos examinamos a nosotros mismos, ¿verdad? Veía ahí también el ejemplo de los fariseos, ¿verdad? Que ellos querían poner sus propias reglas, ¿verdad? Seguir sus propias reglas y a todo el mundo, pues, lo crucificaban, ¿verdad? Y ellos cómo estaban. Así a veces nosotros en nuestra vida, inconscientemente, ¿verdad? Observamos y vemos nada más los errores de los demás, pero no nos ponemos a examinar nuestros propios errores, hermanos. Vemos las fallas de mi hermano, de mi hermana, pero antes de ver los de los demás, tengo que ver los míos, ¿verdad? Sí nos ha pasado, yo creo que a todos se nos hace fácil decir, mira la hermana cómo se viste, mira el hermano lo que está haciendo, pero no me veo yo, ¿verdad? Entonces, Dios también nos dio un espíritu de dominio propio, dice la Biblia, ¿verdad? Para poder nosotros primero examinarnos a nosotros mismos. La número 5, el hermano, ¿me ayuda? Estar demasiado ocupado importantes y egoístas en vez de buscar a Dios y hacer su voluntad. Bueno, aquí estamos viendo claramente una prioridad desordenada, ¿verdad? Porque el primer lugar, ¿a quién se lo debemos de dar? A Dios, ¿verdad? Dice que, pues, primero, ¿qué debemos de buscar? El reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Tan solo, hermanos, un ejemplo, porque yo lo hacía antes, ¿verdad? Si tenía dispuesto ya venirme a la iglesia, pero los trastes, barrer la casa, trapear, ¿verdad? Los quehaceres del hogar, pues ya no venía, porque pues es que está la casa sucia, ¿verdad? Ahora yo digo, bueno, pues si ya no alcancé a hacer lo que tenía que hacer, pues ya, la verdad, ahí
ahí se queda ya cuando regrese, pues ya si me da tiempo lo termino de hacer, pero priorizamos muchas veces, hermanos, ¿verdad? Lo que es más importante y es priorizar la relación que tenemos con Dios en nuestra vida. Janet, ¿me ayudas con la que sigue? ¿Verdad? Que no reconocemos la necesidad, es otra forma de autosuficiencia, ¿verdad? No, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, o sea, yo tengo mi buen trabajo, estoy bien, mis hijos están bien, todo en mi vida está bien, ¿verdad? ¿Y cuántas personas no vemos así, hermanos, verdad? Que aparentemente están bien en su vida, pero no tienen lo más importante, que es a Cristo Jesús, ¿verdad? No su mismo orgullo, su misma soberbia no nos deja reconocer que necesitamos de Cristo. Tengamos o no tengamos cosas materiales, que son esos son pues ya cosas banales, ¿verdad? Que bueno, necesitamos cosas para vivir, una casa, ¿verdad? Pero lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón. La que sigue es, ¿quién me ayuda? También ahí es otro punto importante, que nuestro orgullo muchas veces no nos deja, ¿verdad? Me equivoqué, fallé, y qué importante es, hermanos, pedir perdón. ¿Es fácil? Es difícil, hermanos, ir y decir, hermano, me equivoqué, perdóname, ¿verdad? Pero he ahí el espíritu de humildad que el Señor se agrada, ¿verdad? Que tengamos nosotros de reconocer. Y a veces, muchas veces, aunque nosotros tampoco tengamos la culpa, ¿verdad? Tenemos que ir y pedir perdón, ¿verdad? Por lo que nos hicieron y lo que no nos hicieron, ¿verdad? También tenemos que reconocer que hemos fallado. Pedir perdón no es fácil, pero tenemos que doblegar, ¿verdad? Nuestra carne, ¿verdad? Humillarnos al Señor y hacer su voluntad. La número 8. Bueno, ahí también, hermanos, muchas veces priorizamos agradar a los demás, ¿verdad? Porque tenemos ese temor de no ser aceptados ante los demás, ¿verdad? Queremos encajar muchas veces en la sociedad y a veces nos quedamos callados, hermanos, ante las cosas que tenemos que hablar y decir, ¿verdad? Ahorita la sociedad defiende mucho a la comunidad, ¿verdad? No podemos decir nada, vamos a decir en contra, pero no es en contra, ¿verdad? Simplemente es la verdad. Y a veces, muchas veces, bueno, no sé si les haya pasado a ustedes, ¿verdad? Que vemos alguna situación de este tipo, ¿verdad? Pues con alguna situación que debemos de hablar con la verdad, y a veces nos quedamos callados, ¿verdad? Porque nos preocupa qué van a decir, ya no me van a hablar, ya no me van a invitar, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ¿a quién busco agradar? ¿Busco quedar bien con Dios o con la gente? ¿Verdad? Entonces tenemos que hablar y decir la verdad, no nos podemos quedar callados, porque dice la Biblia que si no, ¿quiénes van a hablar? Las piedras, ¿verdad? O sea, no me puedo quedar callado en decir, no voy a hablar porque si no, ya aquí ya no me van a aceptar. Yo hace tiempo convivía con un compañero y llegó a ser mi amigo, ¿verdad? Gay, ¿verdad? Y en un momento dado, pues, él cambió de escuela, yo cambié de escuela, y pero antes yo tenía otra concepción, ¿verdad? Porque dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo no había llegado a la lectura donde dice, ¿verdad? Claramente que pues es pecado, y entonces pues ya nos separamos, de repente nos frecuentábamos, y a lo que voy es que cuando yo llegué a la lectura, ¿verdad? Y me di cuenta que era pecado, empecé a publicar, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Que hablaban sobre ese pecado,
y yo me di cuenta que mi amigo pues se alejó de mí, ¿verdad? Y yo dije, bueno, claro, él se siente a lo mejor en alguna manera agredido por lo que yo publico o los mensajes que yo doy, pero digo yo, no me puedo quedar callada, ¿verdad? Porque no vaya a dejar de ser mi amigo, pues ya no es mi amigo, pues, ¿verdad? Ya. Y digo yo, pues ya Dios también me quitó de todo eso, ¿verdad? Porque ya no me quiero yo relacionar con, ¿verdad? No porque uno no los aprecie, no los quiera, pero pues no tenemos nada que convivir. También dice la Biblia que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿verdad? Entonces, no nos podemos quedar callados, hermanos, por el qué dirán. En esa circunstancia o en cualquier otra circunstancia, ¿verdad, hermanos? Con nuestros hijos, en la casa, con nuestra familia. Claro, les vamos a hablar con amor, pero si con amor no entienden, ¿verdad? Bueno, el Señor va a obrar en ellos siempre. Amén. La número 9, ¿cómo dice? Recu- re- Bueno, ¿verdad? Aquí también hablamos de la falta de humildad, de una motivación incorrecta, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Que dice obtener el reconocimiento que creo merecer. O sea, es mi orgullo porque quiero un reconocimiento, quiero que digan, ah, la hermana hizo, la hermana trajo. Estoy hablando aquí en nuestro ámbito cristiano, ¿verdad? Si yo hago las cosas porque quiero que me vean, eso no le está agradando a Dios. Porque ¿a quién estoy engañando? A mí mismo me estoy engañando. Y volvemos a lo mismo, todo eso es soberbia, es orgullo, ¿verdad? Esa es mi motivación, ¿verdad? Me voy a arreglar para que me vean, voy a llevar para que vean, voy a ir para que digan. Hermanos, lo que ahora sí que lo que piense mi hermana, mi hermano, ¿verdad? Pues a mí no es que no me debe de interesar también, ¿verdad? Pero lo que más me debe de interesar es hacer las cosas en obediencia, pensando en que le agrade a Dios. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, así comamos o bebamos, lo hagamos para el Señor, ¿verdad, hermanos? No buscando esa motivación falsa, ¿verdad? Porque a veces hemos caído en esa motivación equivocada, ¿verdad? De que voy a ayudar, pero quiero, o sea, para que me vean, ¿verdad? Entonces, esa es una motivación incorrecta, ¿verdad? Que el Señor no quiere que tengamos. La número 10, creer que soy más humilde, espiritual, religioso o devoto que otros. esa es una actitud de orgullo disfrazada de humildad, ¿verdad? O sea, me creo más humilde, más espiritual que los demás porque yo oro todos los días, voy a la iglesia todos los días, a las 5 de la mañana aquí estoy ya orando y ya yo ya me creo que ya es bueno, hermanos, es bueno, yo no digo que no sea bueno, ¿verdad? Pero si yo empiezo a llenar ese ego de pensar, no de que lo haga, ¿verdad? Que lo estoy haciendo por agradar a Dios, pero si yo dejo que mi ego, mi soberbia, mi orgullo crezca pensando en que soy mejor que los demás porque estoy aquí todos los domingos, todos los días de la semana que hay culto, que hay reunión, pues también es una actitud equivocada, hermanos, ¿verdad? O es una actitud que no demuestra humildad. Y hermanos, si volvemos a lo mismo, no, a lo mejor puedo engañar a los hermanos, pero ni yo me puedo engañar porque, ¿verdad? Veo mi corazón y si esa es mi motivación, pues, o me estoy engañando yo, pero al que no engaño nunca es al Señor, ¿verdad? Vamos con la número 11. Oh, pues, sí, muy bien, hermano. Bueno, aquí nos llama a cuando yo tengo vamos a decir, algún puesto aquí en la iglesia, ¿verdad? Soy la presidenta, soy la que maneja el dinero, soy la tesorera, ¿verdad? O tengo algún cargo aquí, ¿verdad? Tengo el reconocimiento. Sí, ¿verdad? Tenemos un reconocimiento, pero
pero no es para eso, ¿verdad? No es para que yo me vanaglorie de ese título que yo tengo, ¿verdad? O que yo diga, bueno, como yo soy la presidenta, todas las demás van a hacer esto y esto y esto, y yo estoy ahí sentadita nada más ordenando. Soy la primera que debo de estar haciendo algo, ¿verdad? Soy la primera que debo dar el ejemplo. ¿Por qué? ¿Por agradar a los demás? No, por agradar a Dios. Otra de las cosas aquí, hermanos, es que cuando nosotros tenemos algún puesto dentro de la iglesia, digo de la iglesia porque como les digo, estoy hablando en el contexto cristiano, los primeros que estamos llamados a servir son los que tenemos un puesto, ¿verdad? O tienen un puesto, ¿verdad? Son los primeros, no que los demás no vayamos a también a servir, ¿verdad? Todos estamos llamados a servir, al servicio del Señor, a la obra del Señor, ¿verdad? Pero si yo tengo algún puesto dentro de la iglesia, pues soy la primera que debo de poner el ejemplo, ¿verdad? Sentir a menudo que mis necesidades son más importantes que los demás. Aquí también, hermanos, pues a veces, muchas veces no tenemos la suficiente empatía, ¿verdad? Porque por lo mismo, ¿verdad? Ser empáticos es ponerse en el lugar de otro, ¿verdad? ¿Qué sentiría mi hermano? Pero si yo no tengo empatía, ¿verdad? Pues yo nada más me voy a preocupar por mis necesidades, lo que yo sienta, lo que yo piensa. Ay, no voy a ir a la iglesia porque el hermano no me saludó, porque la hermana me dijo que X cosa. Entonces, yo ya no voy a ir porque ya, ¿verdad? Me hizo sentir mal. Ya. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra mirada ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Si hacemos esto, demostramos que es nuestra naturaleza egoísta, ¿verdad? Mi naturaleza egoísta, que ya la traemos, hermanos, pero siempre tenemos que luchar en ella, ¿verdad? Tenemos una cultura individualista, ¿verdad? Que a veces nada más yo y yo y yo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez hayan escuchado la frase que dice, primero yo, después yo y al último yo. Entonces, eso nos habla, todos estos puntos que estamos viendo, nos habla de personas egoístas, que yo creo que por nuestra naturaleza, nuestra carne, ¿verdad? Que dice la Biblia también que no hay ni uno perfecto. ¿En alguna de estas cosas nosotros hemos caído? Hermanos, pregunta, ¿hemos caído en alguna de estas situaciones que llevamos leídas? ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero todos los días nos tenemos que poner la armadura del Señor, ¿verdad? La que sigue, la 13. Bueno, pues es parte de nuestro orgullo humano, ¿verdad? Es la comparación que luego hacemos social, ¿verdad? Pues yo tengo un título, yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, yo ya hice, yo ya vine, yo ya fui, todas esas situaciones, ¿verdad? Que luego llegan a nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos que nosotros, pues tener esa humildad, hermanos, porque para el Señor todos somos iguales, ¿verdad? El Señor no va a decir, tú tienes maestría, tú vas más arriba o tú vas más abajo, no, hermanos, no, ¿verdad? Si la que anda barriendo aquí le sirve al Señor con el gozo y, ¿verdad? Y el Señor sabe, yo por mucho título, por mucha maestría, por muchas cosas que yo pueda tener, de nada me van a servir si en mi corazón no tengo lo que el Señor me pide, ¿verdad? Lo que el Señor se agrada de mí, ¿verdad? Entonces, la que sigue, la 14. Bueno, dice, bajo la apariencia de humildad, una persona se ve a sí misma inferior a las demás, pero lo disfraza bajo una actitud que parece humilde, ¿verdad? Pero expresa que no es capaz o que no merece ciertos logros y busca la atención y aprobación.
pero pues esto no tiene nada que ver con la humildad, hermanos. Y este punto yo cuando lo leía, yo dije, sí es cierto, porque yo a veces digo yo, no puedo hacer esto. O sea, yo misma me digo, ¿verdad? No puedo, o sea, no voy a dar el tema porque no puedo, no me siento preparada, ¿verdad? Pero a veces lo disfrazamos, ¿verdad? Es nuestro propio orgullo que no nos deja, ¿verdad? Entonces yo a ese punto me refería hace rato, ¿verdad? Que yo decía, ay no, este punto es para mí, porque yo así a veces me siento, hermanos, yo no sé si ustedes, no damos el tema tan seguido, a veces así nos sentimos, ¿verdad? Inferiores, porque yo veo a mi hermano Samuel, ay, yo digo yo, Señor, ¿cómo lo usa? Para mí, ¿verdad? O sea, yo lo veo y digo, el Señor, ¿cómo lo usa, verdad? Y de dónde lo rescató y de dónde estaba, para mí es un testimonio bien grande, ¿verdad? De yo verlo, ¿verdad? Entonces, a veces disfrazamos, ¿verdad? Esa humildad de que yo no me siento menos, ¿verdad? Esa inferioridad la disfrazamos, pero realmente es el orgullo que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Porque necesitamos la aprobación de los demás, ¿verdad? Y entonces, así lo disfrazamos, ¿verdad? La número que sigue. Bueno, tenemos una impaciencia, ¿verdad? Un deseo de control. A veces es la desconfianza que tenemos en el tiempo de Dios, porque no queremos que el Señor nos conteste a la brevedad posible. Tenemos alguna situación, algún problema, alguna enfermedad, alguna situación muy difícil, hermanos, y a veces no tenemos esa paciencia, ¿verdad? Queremos que el Señor nos conteste a la voz de ya, ¿verdad? No tenemos la paciencia. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando queremos que Dios nos conteste a la voz de ya, que a veces tomamos decisiones, malas decisiones, abruptas, ¿verdad? Que nos llevan a caer en algo negativo. Yo siempre digo, Señor, te quiero ayudar, pero después digo, no, porque si te ayudo salen mal las cosas. Entonces, tenemos que esperar en el Señor, ¿verdad, hermanos? O sea, yo le digo a Janet, queremos meter nuestra cuchara y no, amiga, tenemos que seguir orando y esperar, hermanos, un testimonio personal, ¿verdad? Yo en la vida de mi esposo y de mis hijas, Señor, que hoy sea el día de salvación, y a veces y les digo, vámonos y a la iglesia, y estoy luchando con ellas, ¿verdad? Pero luego digo, Señor, tengo que seguir orando y confiando en ti, ¿verdad? Pero, o sea, en mi carne, hermanos, ¿verdad? En mi carne, en mi orgullo, en mi soberbia, ¿verdad? De que yo quisiera ya que ellos ya se vinieran y que estuvieran aquí conmigo, pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Ese es el tiempo del Señor, porque Dios tiene el día y la hora, ¿verdad? De que ellos van a estar aquí un día por fe, hermanos. Y dice la última, más de lo que debía. Bueno, aquí se refiere, ¿verdad?, en que es una manifestación de orgullo, ¿verdad?, y falta de humildad. Es orgullo al obtener una posición importante, nos atribuimos méritos, ¿verdad?, nos exaltamos nosotros mismos más de lo que debemos. O sea, es que yo ya terminé mi carrera, o sea, todo yo, mi egoísmo, volvemos mi soberbia, mi orgullo, yo me exalto, porque ¿cuántas veces no escuchamos a alguna persona que dice, no, es que yo vengo desde abajo y mira todo lo que he hecho, ¿verdad? Yo he logrado esto, yo ya compré 2 camionetas, yo tengo 2 carros, yo tengo 2 casas, y nos exaltamos, ¿verdad? Y nos orgullecemos de todo lo que tenemos, que no tenemos nada porque todo es de Dios, y sin Él nada pudiéramos hacer. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos, sin la ayuda de Dios no tenemos nada, ¿verdad, hermanos? Entonces, a veces por eso dice, nos exaltamos más de lo que debemos. Todo es para vanagloria de nosotros, cuando no debe de ser así, hermanos. ¿Se ha sentido identificado con alguno de estos puntos? ¿O nada más yo? Dice,
por cada una de las cuestiones anteriores que han sido realidad en su vida, ora en voz alta. Ya sabemos que tenemos que decir, ahí donde dice, enumera cada punto, algún punto, ¿verdad?, de los que leímos y de los que comentamos, qué es lo que a mí, ¿verdad?, lo que yo he hecho que a Dios no le ha agradado y que es, pues que me lleva a esa soberbia que a Dios no le agrada, ¿verdad? Dice, vamos a leer todos sus puntos. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por gracias por tu perdón. Decido humillarme a ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos que reconocer que aún, ¿verdad?, a lo mejor tenemos por ahí esa soberbia, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa humildad que a Él le agrada, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos quite toda esa soberbia que hay en nosotros, para que nosotros podamos servirle al Señor y podamos servir a los demás con amor, ¿verdad?, con paciencia, con entendimiento, ¿verdad?, que el Señor nos llene de todo su Espíritu Santo y que Él nos dé la fortaleza para seguir adelante. Señor les bendiga. Vamos a hacer la tarea de una vez. Vamos a continuar con la oración que puso el hermano Víctor. Y el segundo punto dice, Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por apoyarme demasiado en mi propia prudencia y experiencia en vez de buscar la dirección del Señor por medio de la oración y de su palabra. Gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por confiar en mis propias fuerzas y recursos en vez de depender del poder del Espíritu Santo. Gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por estar más interesado en encontrar a otros que en desarrollar el dominio propio. Gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por haciendo cosas aparentemente importantes y egoístas en vez de buscar a Dios y hacer su voluntad. Gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por que no tengo necesidades. Gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por tener de creer que no tengo necesidades. Gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por que a Dios. Gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por de inferioridad bajo la apariencia de humildad. Gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, estoy de acuerdo en que he tenido soberbia por gracias por tu perdón. Decido humillarme ante ti y ante los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por tu perdón. Decido ponerme ante ti y de los demás. Decido poner toda mi confianza en ti y en mi carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. De esta numeración, posiblemente 1 o 2 no caigamos en eso, pero aún así hagamos la relación completa y va a ser de grande beneficio. De verdad, este trabajo sirve mucho. Tráigalo en su maletín, en su bolsa, en su bolso, por ratos que esté en la escuela, en el trabajo, en la cocina. Hay momentos en que lo puede hacer como una oración puede hacerlo, repasar y vamos a ver cosas maravillosas delante de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora estoy delante de ti, dándote gracias por la vida de mi hermana Angélica, porque tú la fortaleciste, la guiaste para que nos pudiera dar este estudio el día de hoy. El siguiente estudio, Señor, te pido por la vida de mi hermano que va a continuar, que el nombre de Cristo sea bendecido. Gracias porque pudimos hacer esta oración. Dice, gracias por tu perdón, y de manera especial te agradecemos porque todos hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Hemos descansado esta oración que hicimos, esta declaración o confesión que hicimos, Señor, tiene relación con
Juan 1:8 que dice, 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, nos sentimos contentos, alegres, felices y te rogamos que nos mantengamos en esta posición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el Salmo 23, Jehová, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Víctor les compartió unas hojitas, péguenlas en su cuarto.